Chao, Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la porción Bereshit. Comenzamos un nuevo ciclo de Torah, comenzamos unos nuevos 54 porciones. Recordemos que Bereshit, Génesis, va a estar esta primera porción desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, 8. Y como hemos hablado en otras porciones, habla de la creación, de los 6 días, del día de descanso, de la creación del ser humano, de los propósitos que se tienen, de la ubicación geográfica del jardín del Edén, de los 4 ríos que nombran ahí, en especial el Éufrates y el Tigris, que son los que podemos identificar muy fácilmente en el mapa. Y aparte de ello, va a empezar con una generación después de esta tragedia familiar de Caín y Abel. Y bueno, ¿qué podemos aprender en esta porción? Primero, que esta porción que estamos grabando en el día de hoy es una lectura que se hace el 14 de octubre y que curiosamente para el hemisferio occidental, para América, va a aparecer un eclipse anular. Este eclipse, como bien lo saben, que va a pasar por Centroamérica, Colombia, Brasil, parte de Norteamérica, va a hacer una señal y va a ser una señal profética por todos los tiempos que están pasando. Recordemos lo que el Mesías habla de las señales del fin, después de que las ciudades de Israel huyan y que nadie se devuelva a recoger su capa y que oren porque esto no suceda en Shabbat, y todos sabemos lo que sucedió el Shabbat anterior. Dice que después de eso el sol no dará su brillo. Habla de los eclipses. Y justamente en esta porción de Bereshit, en la porción de en el principio, va a hablar que el sol, la luna y las estrellas fueron creadas precisamente para marcar los tiempos y las ocasiones. Ahora, ¿qué queremos entender? Que hay que elevar nuestra conciencia, hay que entender que estos escritos de Moisés, los 5 primeros libros, estas 54 porciones en las que les animo me acompañen nuevamente para poder aprender de ellas, es porciones que hablan del Mesías, porciones que hablan de cómo se construyó la realidad, porciones que para los demás libros, tanto los históricos como Josué, Samuel, Reyes, los profetas, que están dentro de estos marcos históricos, las crónicas de los reyes, los libros poéticos como lo que son Proverbios, Salmos, Cantares, o de igual manera los profetas mismos, todos van a hablar y se van a basar en estos 5 primeros libros de la Biblia para poder dar sus interpretaciones, para dar esta profecía, para ceñirse en el por qué pasaron los sucesos de la historia. Y aún si lo vemos en la Brida Hadashah, en el pacto renovado, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, rabinos como Shaul de Tarso, o más conocido como San Pablo, va a dar sus enseñanzas y dice que los judíos de las sinagogas a donde él iba, como los de Berea, dice que estas personas iban a, después de escuchar las enseñanzas, a escudriñar las escrituras para saber si lo que el rabino Shaul de Tarso decía era verdad. Y escudriñaban las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿Qué escrituras hablaba el Mesías cuando iba camino de Maús? Estas escrituras, estos 5 primeros libros de Moisés, que es donde están los secretos del universo, la construcción de la realidad, el futuro, el pasado, el por qué estamos en esta tierra. Todo está decodificado en estas porciones. Y mi ánimo es que porción a porción, uno, encontremos al Mesías, entendamos la diferencia entre el Mesías Ben Yosef y Ben David, en estas dos funciones del Mesías sufriente que llevaba los pecados y el Mesías reinante, que para algunos es su segunda venida, para otros su primera venida. Para mi caso particular, creo que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es Hamashiach, y que esperamos su retorno, ya que fue llevado entre las nubes cuando, después de resucitar, participó de la cuenta del Omer, y que después, en la fiesta de las semanas, o en Shavuot o Pentecostés, pasa este suceso donde... Pero más que eso, y más que darles todo este panorama bíblico para que podamos empezar desde el inicio, les animo a que lean también la Biblia desde el inicio, para que puedan entender por qué el contexto general de la Biblia. Porque es muy difícil entenderla si lees un capítulo más adelante del libro sin haber leído los primeros capítulos.
Y el sol, la luna y las estrellas son quienes marcan los tiempos y las estaciones. Pero más allá de eso, lo que quisiera enseñarles este año, o la reflexión que quisiera hacer el día de hoy, es precisamente el tema de la conciencia. Porque recordemos que aquí hay algo que se llama el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el hombre antes de este suceso de comer del árbol, de tener esta unión o este conocimiento del bien y del mal, antes ya tenía el libre albedrío, ya tenía la orden de multiplicarse, ya tenía los animales, ya había colocado los nombres, ya tenía esposa, ya estaba todo su propósito dado para ese momento. Pero al acercarse de una forma incorrecta al conocimiento, al unir, y es algo que pasa solamente en el ser humano, que hay un mal acercamiento en lo que es el bien y el mal, y esa decisión de daño al otro por un beneficio, o el fin justifica los medios, y que no importan los daños colaterales porque justificamos lo bueno y lo malo en esa unión, es algo que pasa desde acá. ¿Y qué sucede cuando tú elevas tu nivel de conciencia? En este caso, pues con ayuda de plantas. Que al no estar preparado a un nivel de conciencia superior, es natural que pase lo que sucedió acá. Y es que cuando estaban en este estado, lo primero que notaron era que estaban desnudos, porque su nivel no estaba cubierto. Pero el Eterno, en su infinita misericordia y bondad, prepara, uno, el plan de redención para volver a reconciliar el hombre para con Dios, que es el Mesías. Y dos, que dice que les da pieles, que los recubre de piel, porque estaban desnudos. Así que hacerles estos trajes de piel y que el ser humano sienta en su psiquis, en lo más profundo de su memoria celular, que debe cubrirse. Y vemos posteriormente el porqué vestiduras de los Cohen en el templo, de que cada elemento tenía que representar algo dentro de su vestimenta. Es parte de lo que aparece acá, porque el vestirse adecuadamente para llegar a un nivel alto de conciencia es importante. Es importante saber dónde están los frenos antes de aprender a manejar un vehículo. Es importante saber cómo se aterriza un avión antes de volarlo. Y es precisamente para poder nosotros estar a salvo en el cómo nos acercamos al conocimiento. Y cómo nos acercamos a través de la Torá, a través de los libros que tenemos a la mano, a través del creador de todas las cosas, del que pertenece todo lo que es revelado y lo que no, y que nos permite entender y que se nos permite conocer cosas. Todo lo que conocemos es revelado y es para nosotros, así que podemos escudriñar y escudriñar todos los secretos que tenemos acá y que se le han dado al ser humano, que realmente es el propósito de vida. Y para darles una muestra de lo que aparece dentro de la Torá, ya en otros videos hemos hablado del tema de las dimensiones y de cómo fue formado los diferentes mundos, pero quisiera puntualizar en la genealogía de Génesis capítulo 5, que es el plan de redención. Si tomamos los nombres, la lista de los nombres que aparecen allí, recordemos que hay una tragedia allí entre Caín, Abel, y que siempre va a haber este dualismo. Después de esto va a haber un mundo de la dualidad, ¿sí? De calor, frío, bueno, malo, va a haber siempre un tema dual. Aquí, después de que Caín mata a Abel, porque uno fue aceptado a la ofrenda y la otra no, y tuvieron envidias, sale un tercer hijo que se llama Set, que es el sustituto. Y si vamos a tomar los nombres de cada una de estas descendencias, de cada uno de estos principales personajes, vamos a ver todo un plan de redención. Entonces empecemos por Adán, que es el terrestre, Set, que es el sustituto, Enos, que significa el que cayó, Cainán, que es gran lamento, Matanael, que es alaba a Dios, Jared, que es descender, Enoc, que es el que enseña o disciplina, y sabemos que Enoc es este personaje que caminando con Dios no muere, sino que es llevado en la Merkabah. Matusalén, que significa cuando éste muera, Lamec, que es poderoso o fuerte, y Noé, Noac. Noac significa reposo, porque este traerá reposo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta genealogía, por ejemplo? Que Adán, que viene de la palabra Adamá, o arcilla o de tierra, por eso digo el ser humano o el terrestre, Adán, el terrestre tuvo un sustituto porque cayó en gran lamento, pero alabó a Dios
al descender, enseñar, y que cuando éste muera, hablando del Mesías Ben Yosef, del Mesías sufriente, traerá un poderoso reposo, y esa es su segunda venida. Y que es lo que habla el libro de Hebreos cuando habla del reposo y todo el contexto de lo que va a suceder a lo largo de la historia de la creación. Y eso es lo que le pasa al ser humano continuamente, aún en su propia vida. El ser humano a veces cae en grandes lamentos, como lo que pasó el Shabbat pasado. Pero al conectar con Dios y hacer que Dios descienda y nos enseñe y entender que tenemos una redención, porque ya está el Mesías que cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, que lo tuvimos como abatido de Dios, como golpeado, pero que en Él fue llevado todo ese pecado para poder reconciliarnos con el Creador, con la energía divina, con el universo, como lo quieras llamar, que la imagen visible de ese Dios eterno que no podemos ver por nuestra limitación, pero que la imagen visible del Dios invisible, cuando murió, trajo un gran reposo, una reconciliación del ser humano. Y que lo que está pasando hoy en día es un llamado a la redención. Es entender que se abrieron un poco las ramas para que otros olivos pudieran estar allí, para que todos nos nutriéramos de la savia, de la raíz y el linaje de David, para que el olivo verdadero pudiera nutrir nuevamente al ser humano y pudiera reconciliarnos, para que las tribus nuevamente pudieran estar unidas. Y lamentablemente, con un gran lamento, terminamos alabando a Dios porque escucha nuestras oraciones y nos libera de Egipto después de escuchar nuestro lamento, porque trae salvación, porque retorna a los expatriados y nuevamente se reconstruyó el templo, porque trajo a su Mesías y el Mesías llevó nuestros pecados y nuestros dolores en su cuerpo, porque hay reconciliación. Y aquí lo que debemos entender es algo: la conciencia del ser humano a partir de lo que sucede en Bereshit, lo que sucede en Génesis, nos da la capacidad de alterar la realidad. Nos da la capacidad de que nuestras acciones no solamente cambien nuestro mundo físico, sino que tengamos acciones en todo lo que somos nosotros construidos, porque somos multidimensionales. Así que es fácil entender que lo que se desata en el cielo es desatado en la tierra, lo que se ata en la tierra es desatado en el cielo. Así que les invito a que durante todas estas porciones podamos tomar una conciencia y elevarnos a una conciencia en la cual entendemos que los secretos del cielo están dados para nosotros, que el Mesías ya vino por nosotros y va a llegar, va a retornar nuevamente, conforme a lo que nos enseñó en las señales del fin, donde también nos habla del tema de guerras y posterior a las guerras, eclipses. Y que entendiendo todo esto, podamos ser sal y luz de la tierra, que podamos aportar a esta sociedad y que cada cosa que pensemos, cada cosa que oramos y anhelamos en nuestro corazón, sea algo positivo para cambiar esta tierra y acercarnos a la conexión con aquel que creó todas las cosas. Les bendigo y les animo a que podamos continuar en estas 54 porciones. Shalom a todos.